Hola chicos, como les comentaba el día lunes, vamos a ver los conceptos estratigráficos. Les comentaba que este tema es importante y que lo iba a abordar después de ver rocas sedimentarias porque está muy relacionado con la formación de las rocas sedimentarias y con el depósito de los sedimentos. El objetivo de este tema es que ustedes comprendan y conozcan los conceptos, los principios, los métodos, las técnicas y las terminologías que hay en la estratigrafía para poder definir y caracterizar un cuerpo de roca en un ambiente sedimentario. Por eso es que es importante este tema. Vamos a hablar de los conceptos fundamentales de la estratigrafía y de la historia de esta. La estratigrafía es una ciencia relativamente joven que apareció, que surgió en 1913 cuando se publicó el primer tratado estratigráfico. Este tratado estratigráfico lo publicó Grabau. A pesar de que anteriormente algunos geólogos, algunos científicos, geocientíficos ya habían observado y agregado algunos términos, no había existido tal cual la estratigrafía. Todavía no se hablaba de un término como estratigrafía. Eh, Anteriormente, Nicolás Steno, publicó, o mejor dicho, definió lo que era un estrato. Vio que una roca depositada, una roca que estaba dispuesta en la superficie o que se había formado a partir del depósito de sedimentos, a este tipo de roca la definió como estrato. Entonces las rocas sedimentarias se disponen en estratos. Una vez que ese sedimento se litifica, se va a formar un estrato. Él también planteó los principios de superposición, el de horizontalidad original, el de continuidad lateral, que más adelante los vamos a ver. Antonio Lázaro Moro, él, al observar las rocas, vio que había diferentes tipos, que no todas las rocas eran iguales, sino que algunas se veían masivas y algunas se veían en forma de capas, es decir, se habían depositado en formas de capas. Entonces él las dividió en rocas masivas, que eran las rocas prácticamente ígneas, tanto intrusivas como extrusivas, y las rocas estratificadas, que se veían que estaban formadas en capas, que se veía cuál era la primera que se había depositado y cuál era la última que se había depositado. Giovanni Arduino, él también al observar las rocas, vio que había diferentes tipos de materiales. Vio que algunas tenían fósiles y también vio que algunas no los tenían. Entonces las dividió en rocas no estratificadas sin fósiles, en rocas estratificadas con fósiles, resto de las anteriores, y también que había rocas volcánicas. Lehmann, aparte de agregar la discontinuidad que descubrió, la discontinuidad de Lehmann, también levantó las primeras sucesiones estratigráficas. Él lo que hizo a la hora de levantar las primeras sucesiones fue utilizar los principios de superposición. ¿A qué se refiere a qué se refiere esta oración de levantar las primeras sucesiones estratigráficas? Simple. Él vio unas rocas que estaban expuestas en la superficie, es decir, que estaban aflorando, y pues se puso a observarlas. Vio cuál era la más antigua, es decir, la que estaba más abajo, la más profunda, y también vio la que estaba más somera. Él iba clasificando los materiales y así como los iba clasificando, los iba colocando en un papel desde el más viejo hasta el más joven. Eso es lo de principio de superposición, que vio cuál era la roca más vieja, la dibujaba. Después, cuál era la roca que le seguía, la que estaba sobre esa roca, y la dibujaba, y así sucesivamente hasta llegar a las litologías más jóvenes, que también las plasmó en el papel. Wegener, Abraham Gottlob Wegener, también agregó términos a la estratigrafía. Él agregó el término formación. Una formación va a ser un conjunto de litologías que van a tener características similares y que se van a estar depositando en un mismo periodo de tiempo.
James Hutton, como ustedes ya saben, es el padre de la geología. Él agregó a la estratigrafía el principio del uniformismo, que recuerden que este principio nos dice que todos los procesos que ocurrieron en el pasado se han mantenido uniformes, que no han tenido grandes cambios y que todavía los seguimos presenciando actualmente. Un ejemplo que les puedo poner es como la lluvia. Es un proceso que está ocurriendo continuamente y que no tiene grandes cambios. Entonces la lluvia se ha mantenido uniformemente desde el pasado hasta hoy en día. William Smith fue un geólogo que hizo o que sí, que realizó los primeros mapas geológicos y que también propuso que las rocas que se habían depositado en cierto lugar se podían dividir en unidades litológicas, dependiendo del tipo de fósil que cada una tuviera. Entonces, él propuso la división en unidades litológicas dependiendo de los fósiles que se tuvieran. George Cuvier y Alexander Brongniart, ellos establecieron la base de la bioestratigrafía, es decir, que ellos al observar las rocas y al ver que tenían fósiles, ellos pudieron saber cuáles rocas habían depositado en un mismo periodo de tiempo. Y esto lo supieron con los fósiles que tenían. Entonces la bioestratigrafía se encarga de estudiar los fósiles que contienen las rocas para saber en qué ambiente y qué edad tenían esas rocas cuando se estaban depositando. Lyell, Lyell nos habla de que la erosión equilibra o se equilibra con la sedimentación y asimismo con la subsidencia. La subsidencia simplemente es el hundimiento del terreno una vez que llegan o aumenta la presión litostática o una vez de que pierden fluidos. Entonces, él nos dice que la erosión nos va a estar equilibrando la sedimentación, es decir, entre más erosión haya, más sedimentación va a haber y esta sedimentación va a influir en la subsidencia. Si hay más depósitos, estos depósitos van a tener más peso y van a hacer que el terreno se hunda mayormente. En esta imagen tenemos el Siccar Point, Escocia. Este punto, este afloramiento, estas rocas que vemos aquí, fueron las que observó James Hutton cuando le interesó, cuando le llamó la atención la geología. Este afloramiento es un punto importante en la geología porque aquí empezó el estudio. Eh, antes, antes de que existieran las técnicas radiométricas en 1917, no se podían datar las rocas. Les daban una edad relativa, es decir, bueno, probablemente se depositó en el Jurásico porque tiene este tipo de fósiles. No sabían a ciencia cierta si sí se había depositado en el Jurásico o se había depositado en el Cenozoico, o si sí se había depositado en el Jurásico, no sabían si se había depositado en el Kimberitiano, en el Titoniano o en el Oxfordiano. No sabían. Entonces, cuando llegaron las técnicas radiométricas, estas técnicas les ayudaron a saber precisamente cuándo se habían depositado las rocas, es decir, cuándo se habían formado esas rocas. Estas técnicas radiométricas se apoyan de elementos radioactivos y con ellos fechan a la roca. Entonces, en 1917 llegan estas técnicas radiométricas y ayudan a la estratigrafía a saber cuál era la edad absoluta de la roca. Y ya no se apoyaban solamente de los fósiles que estos tenían. Para 1920 y 1940, la estratigrafía ayuda en la prospección petrolera. ¿Los ayuda en qué? Bueno, les ayuda a saber cuáles son los aspectos litoestratigráficos de las rocas que quieren perforar, cuál es la geometría de los cuerpos de roca que están ahí perforando, cuál es la extensión, cuál es el tipo de roca que están perforando. Entonces la estratigrafía es un papel muy importante
en la prospección petrolera a la hora de perforar, porque les ayuda a saber cómo están esas rocas, cómo están dispuestas esas rocas en el subsuelo y cuál es la extensión que pueden tener. Para el siglo XIX se incluyen las definiciones de eras, periodos y bueno, estos se van a estar basando en los fósiles que fueron identificándose en las rocas. Entonces con esto pues más o menos ven qué, qué edades pueden tener, cuándo se pudieron haber depositado y con esto pues empiezan a formar la tabla del tiempo geológico. La teoría de la tectónica de placas es prácticamente relativamente joven, incluso les decía que aún hay discusión de por qué se mueven las placas, todavía no lo tienen muy claro. Entonces, esta teoría de la tectónica de placas también incluye conocimientos a la estratigrafía, haciendo que ésta crezca y que se forme. Bueno, entonces, con ayuda de todos estos conceptos, con la estratigrafía se divide en varias ramas. Tenemos la litoestratigrafía, la bioestratigrafía, la magnetoestratigrafía, la quimioestratigrafía, la estratigrafía de secuencias y por último el análisis de cuenca. Cada una de estas ramas es muy importante para llegar a un análisis de cuencas correcto. Entonces, vamos a ver lo que es la estratigrafía. La estratigrafía es una rama de la geología que se va a encargar de estudiar las relaciones espaciales y temporales de los cuerpos de roca. Es decir, cómo se están depositando, cómo fueron depositadas y cuál es la relación que tiene en el lugar donde se depositó. Eso es lo que estudia la estratigrafía. La palabra estratigrafía proviene de dos vocablos, uno del latín stratum y uno griego grafía. Entonces estos dos vocablos quieren decir etimológicamente que estratigrafía significa la ciencia que trata de la descripción de las rocas estratificadas. Entonces, la estratigrafía va a estudiar las rocas que están estratificadas. La estratigrafía va a tener diferentes objetivos que nos van a ayudar a llegar a hacer un correcto análisis de cuencas. ¿Estos objetivos de qué consisten? Bueno, consisten de identificar los materiales que están depositados en algún lugar, delimitar cada una de las unidades litoestratigráficas, ordenar las unidades estratigráficas desde la más vieja hasta la más joven, interpretar genéticamente a esas unidades, es decir, ver cuáles fueron los medios de transporte por los que llegaron hasta ese ambiente sedimentario y cuáles fueron los tipos de transporte que sufrieron, para poder hacer un correcto levantamiento de secciones estratigráficas. Un levantamiento de secciones estratigráficas simplemente es plasmar en un papel lo que estamos viendo, ordenando esas unidades. ¿Para qué? ¿Para qué queremos levantar dibujar esas litologías en un papel? Pues para hacer una correlación de lo que se está viendo. Es decir, si ustedes están en un área y ustedes están haciendo un levantamiento, una sección estratigráfica, una columna estratigráfica y quieren relacionarlo con las rocas que están a 10 metros, a 1 kilómetro, pues esto lo pueden hacer realizando una segunda columna estratigráfica y realizando después una correlación de las litologías que encontraron en ambos sitios. Se les tiene que también introducir una coordenada a tiempo. ¿Para qué? Para saber cuál fue el periodo o la época en el que se depositaron esas rocas y saber cuáles eran las condiciones que existían en esos tiempos. Y bueno, por último, ya que hicimos o que cumplimos cada uno de estos objetivos, podemos llegar a un correcto análisis de cuencas. Aquí tenemos un esquema donde nos muestran a qué se refieren cada objetivo de la estratigrafía. Dijimos que el primer objetivo era reconocer los materiales que estaban formando a ese afloramiento. Recuerden que puede ser un afloramiento que esté en la superficie, que rocas que están expuestas a la superficie o litologías que están en el subsuelo. Se tienen que reconocer.
tienen que ver cuántos materiales hay. Aquí en esta imagen podemos ver con los achurados que tenemos o que se tratan de diferentes tipos de materiales y por lo tanto podemos ver y contar cuántos materiales son. El objetivo 2 dice delimitar las unidades litoestratigráficas. ¿Esto cómo es? Pues simplemente vamos a ver dónde inicia un material y dónde termina ese mismo material, es decir, dónde va a comenzar otro material. El objetivo 3 quiere decir que dice relaciones entre unidades litoestratigráficas. Este objetivo es simplemente ver si el depósito fue continuo o no, si hubo un periodo en el que no se depositaron sedimentos o que simplemente los sedimentos se fueron depositando continuamente. Es a lo que se refiere el objetivo 3. Si una unidad cambió de litología simplemente porque cambió de energía el medio de transporte por el que estaban siendo movilizados los sedimentos. El objetivo 4 dice ver cuál fue la génesis, el origen de esas litologías. ¿Para qué? Bueno, ¿qué tenemos que analizar en eso? Pues el tipo de transporte, el agente de transporte y el tipo de material que se depositó. El número 5 nos dice que tenemos que ordenar a esas unidades. ¿Cómo ordenar? Sí, si tenemos un afloramiento, tenemos que ver cuál es la roca más vieja y cuál es la más joven. Aquí es muy simple. Si decimos que se depositó primero ¿cuál va a ser la roca más vieja? Pues El primero que teníamos que analizar sería este tipo de roca y así sucesivamente hasta llegar a las litologías más jóvenes, que serían las últimas que se depositaron. El 6 es correlacionar, lo que les decía, si ustedes están en un sitio A y quieren ver hasta dónde se extienden estas litologías, pues tienen que ir a hacer un levantamiento a otra área lejana de ese sitio, un kilómetro, por ejemplo. Una vez que ya ustedes hicieron el levantamiento, pueden correlacionar las litologías para ver cuál es la extensión que tienen estas. Esta correlación les va a servir mucho. ¿Por qué? Porque ustedes van a saber hasta dónde se extiende tal litología y ver si ustedes pueden perforar en otro pozo y van a encontrar esa misma litología. El objetivo 7 dijimos que era agregarle una coordenada a tiempo, es decir, sí, ya hicimos una correlación, ya las ordenamos, las delimitamos, ya hicimos una interpretación genética, pero ahora ustedes tienen que decir, bueno, estas rocas se depositaron en tal era, en tal periodo, en tal época, para saber más o menos con qué lo pueden correlacionar. Y bueno, el último objetivo, ya una vez que ustedes cumplieron con todos, es un análisis de cuencas. Con todos estos objetivos, ustedes pueden llegar a analizar una cuenca, sabiendo cuáles fueron los procesos que influyeron en el transporte de los sedimentos, los agentes de transporte, los tipos de transporte, el tipo de material que fue formado, hasta dónde se extendió, es decir, cuál es qué límites abarca de ese ambiente sedimentario para poder ver cuál es el tamaño de su roca generadora, de su roca almacén, de su roca sello. Para esto les sirven la estratigrafía, para ver cuál es el área que abarca, cuál es el área que ocupan las rocas que componen el sistema petrolero y poder hacer un análisis correcto de cuencas. Bueno, la estratigrafía tiene dos enfoques. Tiene un enfoque científico y un enfoque aplicado. El enfoque científico simplemente se va a encargar de ordenar temporalmente a los materiales, es decir, un material se depositó primero y otro material se depositó al último. Simplemente explica cómo es que fueron depositados las rocas, los sedimentos, del más viejo al más joven.
Y el aplicado no, el aplicado le interesa saber cuál fue la roca que se depositó primero y cuál fue la roca que se depositó al último, pero eso no es lo más importante, sino que el aplicado busca localizar algunos recursos naturales que puedan ser explotados para poder contribuir en la planificación de la conservación del medio ambiente. El aplicado prácticamente busca yacimientos petroleros, busca yacimientos acuíferos, busca yacimientos minerales que nos puedan servir a nosotros. Eso es lo que busca el aplicado. El científico no, el científico simplemente le importa cómo es que ocurrieron los procesos, cómo se formaron las rocas, cuál fue la primera que se formó y cuál fue la última que se formó. Para poder hacer un correcto estudio estratigráfico, la estratigrafía se va a apoyar en diferentes ramas de la geología para poder hacer una correcta descripción de los cuerpos de roca que se encuentran en un lugar. La estratigrafía se va a apoyar de la sedimentología, de la petrología, de la petrografía y de la geoquímica. También dijimos que la estratigrafía se va a encargar de ponerle o de datar a la roca, de ponerle una fecha de formación a esa roca, una edad en la que se formó esa roca. Esta estratigrafía se va a estar apoyando de los métodos relativos y absolutos y de fenómenos que ocurrieron en ciertos periodos, en ciertas épocas. Por ejemplo, en el Carbonífero se formó mucho carbón. Entonces, si encuentran rocas con mucho contenido de materia orgánica de carbón, pues se van a estar apoyando en esos fenómenos globales unidireccionales. Entonces, para hacer un estudio estratigráfico correcto se tiene que describir a la roca y se tiene que poner un marco de referencia temporal, es decir, datar a la roca. Describir a la roca y ponerle una fecha de formación. Bueno, hemos estado mucho pronunciando la palabra estrato, pero ¿qué es un estrato? Ya más o menos les dije que es un paquete de roca sedimentaria, pero ¿qué es en sí? Un estrato va a ser un nivel simple de litología que puede ser homogénea, es decir, que puede estar formado por un mismo tipo de grano o que puede ser gradacional, que puede ir cambiando de granos grandes a granos muy pequeños o de granos muy pequeños a granos grandes, que se van a estar formando, que se van a estar depositando paralelamente a la superficie de depósito, al ambiente sedimentario, al ambiente de depósito donde llegaron esos sedimentos y que van a estar separados de un estrato adyacente, es decir, que de un estrato que está en la parte superior o en la parte inferior por superficies de estratificación y que estos van a ser diferentes gracias a características físicas, químicas y biológicas que existieron en el ambiente sedimentario donde están depositados. Simplemente, en palabras más sencillas, un estrato va a estar formado por un tipo de sedimento, ya sea siempre y cuando sea homogéneo o gradacional, que se va a estar formando en un ambiente de depósito. Este estrato va a tener un techo, que es la superficie de estratificación que está por encima, y un piso, que es la superficie de estratificación que está por abajo. Aquí tenemos esta imagen. Ustedes no sé si alcancen a ver que en esta imagen se ven como pequeñas capas. Aquí tenemos esta capa. Ay, me fui chueca. Aquí. Estas capas están formadas por un sedimento. Con cada capita que vamos a tener aquí se le va a conocer como estrato. Este estrato y este estrato hasta acá abajo tienen diferente tamaño. Para ser considerado como un estrato tiene que medir más de 1 centímetro. Entonces, cada capa que observemos en las rocas sedimentarias le vamos a conocer como estrato. Este estrato está formado por el depósito de sedimentos,
ya sean de un mismo tamaño o cambiantes, de granos más pequeños a granos más grandes. Eso es un estrato, son capas de rocas sedimentarias que se depositaron en un ambiente sedimentario. Ahora, en un estrato vamos a tener partes. Un estrato se va a estar delimitando por una cima y por una base. Entre estrato y estrato, es decir, entre este estrato de aquí y entre este estrato de acá, existe una superficie de estratificación. Esa parte, ese espacio, ese plano que hay entre un estrato y otro, se le va a conocer como superficie de estratificación. Vamos a tener dos superficies de estratificación. Una va a ser la base del estrato y una va a ser el techo del estrato. En este caso, de este estrato más grueso, la superficie de estratificación inferior va a ser su base del estrato o su piso del estrato. Se le conoce como base o piso del estrato. Mientras que la superficie de estratificación, en la parte de arriba, con el estrato que está sobre él, vamos a tener su techo o cima. Esas van a ser las partes del estrato. También vamos a tener un espesor. Eso es un estrato. Bueno, el estrato se puede estudiar desde un punto de vista geométrico o uno genético. Ahorita vamos a ver cuál es cuál. Y lo que les mencionaba, para ser considerado un estrato debe de tener un espesor mayor o igual a 1 centímetro. Si es menor a 1 centímetro ya no se le conoce como estrato, sino es una lámina. Entonces vamos a tener diferentes tipos de estratos dependiendo del espesor que tengan. Si va de 1 a 3 centímetros es un estrato muy fino. Si va de 3 a 10 centímetros es un estrato fino. Si vemos que es de 10 a 30 centímetros es mediano. Si va de 30 centímetros a 100 centímetros es grueso y si es mayor a 30 centímetros es muy grueso. Dijimos que si tiene un tamaño inferior a 1 centímetro se le conoce como lámina y puede ser gruesa o fina. Si va de 1 centímetro a 3 milímetros es una lámina gruesa y si es menor a 3 milímetros es una lámina fina. Bueno, un estrato se puede definir por tres tipos o pueden existir tres tipos de estratos. El primero es aquel que no tenga una laminación interna, es decir, que no presente este tipo de rayaduras. A esto de aquí, a esta estructura que se le ven como depósitos muy delgaditos de diferentes materiales, se les conoce como láminas. Entonces tenemos un estrato que puede estar sin laminación, que sería este de aquí. Este es un estrato sin laminación. El segundo va a ser un estrato con laminación. Esta laminación va a ser paralela, que es este ejemplo. ¿Qué nos dice que un estrato tenga laminación paralela? Que la dirección de la corriente del agente de transporte no cambia, sino que se mantiene para el mismo sentido. Y el tercer tipo de estrato es el que va a tener una laminación, pero no va a ser paralela, sino que va a ser cruzada. Una vez que veamos este tipo de laminación cruzada dentro de un estrato, nos va a inferir que la energía, bueno, no la energía, sino que la dirección de la corriente es cambiante, que cambió, que primero se estaba transportando para el noreste y luego cambió de dirección y se empezó a transportar para el noroeste. Entonces, una lámina va a ser el depósito de esos sedimentos que sean menores a 1 centímetro y se va a ver así, se van a ver como rayas, rayaduras dentro de un estrato. Aquí lo vemos de nuevo. Aquí vemos diferentes laminaciones. Aquí podemos ver que esto es mayor a 1 centímetro. Esto sería un estrato, esta sería una superficie de estratificación, el cual sería el techo del estrato o la cima del estrato, como ustedes le quieran decir, y esta es la superficie de estratificación baja,
que sería el piso del estrato o la base del estrato. Si ustedes observan, dentro de este estrato se observan diferentes colores muy delgaditos, igual en esta parte de acá, en este de aquí. Estos colores delgaditos son menores a 1 centímetro, lo que se le conoce como laminación. Esa laminación está dentro del estrato. Aquí podemos ver que termina el estrato. De este estrato sería su techo y la superficie de acá abajo sería su piso, pero de este estrato. Para este estrato, esta superficie de estratificación es su techo, pero para este estrato, la superficie de estratificación sería su piso. Bueno, aquí tenemos lo que significa estratificación. ¿Qué es la estratificación? La estratificación va a ser el depósito de los estratos de diferentes materiales que están depositados en un ambiente sedimentario. Es decir, es el depósito de todos los materiales que están formando estratos en un ambiente sedimentario. Esta imagen me gusta mucho, ¿por qué? Porque tiene diferentes colores y por lo tanto nos ayuda a ver cuáles son los diferentes tipos de materiales. Recuerden que el primer objetivo de la estratigrafía va a ser delimitar, identificar los materiales que lo forman y delimitarlos. Entonces, aquí los colores nos ayudarían a saber cuántos materiales lo están formando. Vámonos a esta parte de acá arriba. Aquí vemos este rojo, sería 1, este verde clarito 2, este verde más oscuro 3, podemos considerar todo este naranja como 1, 4, y aquí entre estos se van a observar muchos, pero vamos nada más a guiarnos o tomar nada más estos puntos. ¿Cuál sería el límite de este estrato y este estrato? Pues simplemente la superficie de estratificación que existe entre ellos. Ese cambio de color nos está indicando que en esta parte hay una superficie de estratificación. Recuerden que la superficie de estratificación es el plano o es la parte que hay entre un estrato y otro. Entonces aquí vemos que está la superficie de estratificación. El estrato rojo vemos que sería su techo y la parte baja donde comienza el blanco sería otra superficie de estratificación y ese sería su piso del estrato. Para el estrato verde tenemos que esta superficie de estratificación sería su piso y donde comienza el otro color verde sería otra superficie de estratificación mostrándonos el techo de ese estrato. Entonces, la estratificación simplemente es el depósito de los estratos en una cuenca, en un ambiente sedimentario. Vamos a tener diferentes superficies de estratificación. Recuerden, una superficie de estratificación va a ser esa parte que hay entre estrato y estrato. Entonces vamos a tener estratos o superficies de estratificación clasificadas por las características que estas tengan, por la geometría que tengan y por la genética que posean. Por sus características físicas, vamos a tener que las superficies de estratificación se clasifican en superficies netas y superficies graduales. Por sus características se clasifican en netas y graduales. Netas es lo que vimos hace rato, que vamos a tener un cambio brusco, que se va a apreciar el cambio de un material a otro a simple vista. Mientras que las graduales, pues no vamos a observar el cambio a simple vista, sino que va a ir cambiando poco a poquito y no vamos a poder observar una superficie de estratificación bien definida. Por su geometría las vamos a clasificar en planares o irregulares, también se les van a conocer como onduladas o curvas. Por su genética, por su genética se van a clasificar en estructuras de corriente, orgánicas, de carga, onduladas, onduladas con ripples, con bioturbación nodulosa. Esta por su genética se refiere a cómo se fueron formando los estratos, cuáles fueron los criterios,
que formaron a ese estrato, cuáles fueron esas propiedades, cuáles fueron los tipos de transporte que formaron ese estrato. Por ejemplo, las superficies con estructuras de corriente, pues estas estructuras de corriente van a estar formadas por las diferentes corrientes que tuvieron los agentes de transporte. Las estructuras orgánicas, pues las van a generar diferentes organismos que vivan en el área. Estructuras de carga son estructuras sedimentarias que se forman a partir de un elevado por su genética se van a dividir en estructuras de corriente, orgánicas, de carga, onduladas con ripple, bioturbación y nodulosas. Estas por su genética se van a referir a cómo fueron depositados esos sedimentos, dependiendo de todos los procesos que influyeron en la formación de ese estrato. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de las superficies de estratificación. La neta, como les decía, voy a cambiar. La neta, como les decía, vamos a tener un cambio brusco. Vamos a ver que cambia de un material a otro a simple vista, mientras que la graduada no se observa. También se le conoce como difusa, graduales o difusas. Aquí no se observa un cambio a simple vista, sino que los materiales van cambiando de poco a poquito, de un material a otro, y entonces no se observa. Para esto lo que se recomienda es que ustedes pongan un límite aleatorio donde crean que está cambiando de un estrato a otro. Las onduladas, aquí le ponen neta porque se ve cómo cambia de un material a otro, pero también nos representa una ondulada. Acá tenemos otra, la ondulada, la irregular, la bioturbada. Esta bioturbada se forma porque los organismos cuando se están depositando los sedimentos pues tienen actividad y forman diferentes estructuras en el estrato. La nodulosa, por el rompimiento de las rocas, las estructuras de carga. Este material es más denso que el material que está por debajo, por lo tanto tiende a formar o a cargarlo y formar este tipo de formas. Bueno, la geometría de los estratos. Los estratos van a tener geometría. Los estratos se van a clasificar en estratos tabulares, en estratos irregulares, en estratos acanalados, en estratos en forma de cuña, estratos lenticulares y estratos ondulados. ¿Cuáles van a ser los estratos tabulares? Bueno, van a ser donde la cima y la base del estrato son planos y paralelos entre sí. Aquí vemos que las litologías, sus superficies de estratificación, recuerden que es donde cambia de una litología a otra, son planas y paralelas entre sí. Vemos aquí que esta litología son lutitas y esta de ladrillos son calizas. Vemos que la lutita y la caliza pues cambian, se ve cómo cambian, y la superficie de estratificación es la parte de donde están cambiando. Entonces aquí esta superficie de estratificación es paralelo y plano. Entonces por lo tanto serían una geometría tabular. Una geometría irregular es donde la base del estrato es irregular, pero la cima del estrato es plana. Geometría irregular. Base del estrato es irregular, pero el techo o la cima es plano. Aquí vemos como las limolitas, esta es la simbología de la limolita y esta de la arena. Vemos cómo la base de la arena, la base del estrato arena es irregular, pero su techo es plano. Estas son geometrías irregulares. La geometría en forma de cuña, va disminuyendo su espesor hacia un extremo. Aquí vemos como este extremo es más grueso y que va disminuyendo el espesor.
que se acuña, que se mete, que disminuye un espesor hasta desaparecer. Esta es la forma de cuña. Geometría acanalada. Acanalada se refiere a un canal, a cómo es la forma de un canal. Hagan de cuenta que en esta parte de aquí viene circulando el agua, ya sea para la pantalla o para ustedes, y va erosionando esta parte. Entonces las estructuras acanaladas tienen estas formas en V, semejando a los lugares por donde circulan los ríos, los canales. Las lenticulares van a tener una base plana y un techo cóncavo. La ondulada tiene una base plana y un techo ondulado. ¿Ok? Y bueno, le voy a dejar aquí para verlo el viernes con ustedes. Nos quedamos en la asociación de los estratos.